Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Una vez más, estamos aquí en nuestro Jardín del Alma y el saludo es así porque depende del lugar donde nos están escuchando, así nos encontramos. Y esta vez, nuevamente muy bien acompañada, con una persona muy especial. En nuestro Jardín del Alma encontramos con José María Guillén Lladó. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, él nos viene a explicar muchas cosas y le voy a dar el gusto de que se presente como tal. Preséntese, por favor. Es usted médico, psicólogo, ¿cuántas cosas más? Encantado. Soy psicólogo sanitario, soy psicopatólogo clínico, también naturópata y estoy especializado en la medicina mente-cuerpo. También soy experto en personas altamente sensibles, de la alta sensibilidad. Y en principio las terapias que hago en consulta, sobre todo tienen en cuenta la condición de mente-cuerpo, es decir, de la funcionalidad global de nuestro cuerpo y nuestra mente de forma integrativa. Muy bien. José María, veo que has escrito un libro que me parece que es súper interesante para que todos nos vayamos metiendo en este campo de las cosas naturales, de las terapias naturales, pero sobre todo este libro está escrito para ayudar a muchas personas a entenderse a sí mismo, ¿no? Exactamente, a conocerse y a descubrir las capacidades que todos tenemos, capacidades autocurativas que todos tenemos, pero que por desconocimiento no utilizamos, o incluso por mala información. Es decir, nos han acostumbrado a que los problemas de salud los compramos en la farmacia, nos los resuelve el medicamento o el médico, y esto hace que sin querer renunciemos muchas veces a lo que es la prevención que podemos hacer. Correcto. Y a remedios naturales que tenemos a nuestro alcance, y sobre todo también al poder de nuestra propia mente, porque nuestra mente es muy poderosa, tanto para bien como para mal. Es decir, si la utilizamos correctamente, adecuadamente, puede ayudarnos a sanar, a ser más felices. Sin embargo, si no la utilizamos correctamente, podemos ser víctimas de trastornos o incluso de enfermedades psicosomáticas. En mi consulta me vienen muchas personas con enfermedades de carácter físico, orgánico, pero que cuando se hacen las pruebas clínicas no sale prácticamente nada, no hay una causa, una razón física. No hay una patología. Nada. Sí. Y entonces se deduce que la causa posiblemente sea psicológica. Lo que tú dices en el libro, la clave está en la mente. La mente es la que gobierna este vehículo en el cual transportamos nuestra alma. ¿Es así? Exactamente. La mente, digamos, es el medio de comunicación, porque todo en el universo es energía, todo es información. Y bueno, pues la mente de alguna manera sería un poco como el módem de un ordenador, Exacto. que es el que permite captar y emitir esas ondas que no vemos, pero que son información y que luego podemos traducir en imágenes, en lenguaje, en acciones. Muy bien. Toda esta pasión por la medicina natural, por la psicología, viene de muy atrás, cuando tú fuiste un niño que tuvo desde muy pequeño problemas como pueden tener todos los niños de asma. Pero si esto te llevó a decir, hay que tener una fórmula para salir de ahí, y desde muy niño empezaste a pensar, lógicamente fue como un sueño, un anhelo para conseguir que eso se solucionara de una forma no tan médica, sino más entendible, porque si valoramos psicológicamente el asma, aparte que puede tener vertientes médicas, normalmente viene a ser un problema de niños muy queridos, muy protegidos por la madre, sobre todo. Entonces estos niños se ahogan en sí mismos. Eso es la protección, y puede llegar, aparte de que sea un asma alérgica, a tener algo de etapa psicológica, ¿sí o no?
Sí, exactamente. Realmente las personas con asma o el asma suele llevar implicado una mayor sensibilidad de la persona. Claro. Que este es un tema que luego podemos hablar Sí. más extensamente, que son las personas altamente sensibles. Entonces, no necesariamente tiene que haber pues una madre O una familia. No, pueden haber muchísimas situaciones distintas. Lo que ocurre es que el niño o la niña ya es más sensible y por tanto más vulnerable a ciertas circunstancias que pueden ser tanto emocionales como físicas. Bien. Porque su cuerpo o su sistema inmunológico responde de una manera excesivamente reactiva a una causa que en teoría no debería haber para tanto. Sería como un poco como la alergia. Ajá. ¿Vale? Es una respuesta muy alta Sí. para la situación que a lo mejor no es tan grave. Exactamente. En muchos casos se observa como, por ejemplo, suele empezar el niño con un problema en la piel, que puede ser una dermatitis, puede ser un problema en la piel. Entonces, lógicamente, se le lleva al médico, al especialista, y pues se le receta pomadas. Bien, de una manera externa. Por tanto, ¿qué ocurre? Que la pomada entonces actúa como aborta, digamos, la expresión de la piel, intentando echar fuera o manifestar que hay un problema dentro, que puede ser un problema tóxico o puede ser... Bueno, pero lo que yo estaba pensando es que en realidad nuestra piel es nuestro segundo pulmón. Es Sí. la parte para respirar. Y si Sí, tapamos, por supuesto. ahogamos. La piel, exactamente. Ahogamos Entonces esa situación. abortamos, digamos, la expresión, la salida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que como la piel luego, debido a las pomadas, que tienen un efecto farmacológico muy fuerte, entonces el organismo, en su esfuerzo por eliminar o por exteriorizar o manifestar el problema que internamente tiene, entonces la enfermedad en sí se interioriza, no puede salir fuera y entonces suele salir el asma. Entonces en muchas ocasiones, primero, antes que el asma, hay un problema dermatológico, luego con acción de pomadas se mete dentro, porque de hecho la causa es interna, que puede haber causas emocionales o causas físicas, tóxicas o lo que sea, y entonces se manifiesta el asma. Es ese proceso. Entonces, siempre viene de un punto inicial, por eso como naturópata y como personas que estamos en este campo, sabemos que hemos de buscar el origen de la causa. Exactamente. No, lo que se está presente no es realmente la verdad, sino que detrás de todo hay algo más. Exactamente, hay que entender la causa realmente para modificar, siempre que sea modificable, que sea mejorable, las condiciones, los factores que están provocando esta causa. No solamente tapar el problema, como sucede con muchos medicamentos que son puramente sintomáticos, hay que ver la causa real del problema, que puede ser de diversa, pero además fijaros que muchos dermatitis y muchas cosas se van a tratar con corticoides porque son muy rápidos, pero que después hay un rebrote todavía mayor y la dermatitis de pañal. Cuando hay pomadas con corticoides, ¡ah, qué bien está el niño! Pero a los 2 días estamos peor. Entonces hay que tener cuidado y saber cómo actuamos en cada momento. Además, esa medicación suele tener efectos secundarios importantes, puede crear dependencia, por tanto, en el caso de la medicina natural o psicología y tal, esto que ocurre, que se suele decir, a ver, este medicamento tiene efectos secundarios como todos los medicamentos. Es decir, se ha normalizado que un medicamento tiene que tener efectos secundarios por fuerza. Bien, desde el punto de vista nuestro, de la medicina natural, psicología, nosotros no podemos recetar, no podemos aplicar ningún tratamiento que tenga efectos secundarios negativos. Es decir, solamente podemos recomendar un tratamiento siempre que vaya bien. Y punto, sin efectos secundarios. Porque no es lógico que para arreglar una cosa se estropee otra. A no ser que sea un caso de vida o muerte. Evidentemente, cuando hay un caso de vida o muerte hay que aplicar algo
para salvar la vida, por supuesto, que está totalmente justificado. Todo está justificado. Pero cuando estamos hablando de enfermedades que no son excesivamente graves, que la vida no peligra, entonces lo que evidentemente hay que ir más a la causa. Claro, a buscar qué está pasando, ¿no? Además, en todo, nada es inocuo al 100%, y lo sabemos, desde una simple hierba. Por ejemplo, las costumbres que tienen las mamás, el niño llora, el niño está incómodo por las noches, no duerme, le damos un biberón de manzanilla. Hay que tener muy en cuenta la dosis de la manzanilla, porque si esa dosis no está bien equilibrada, va a ser irritativa y va a producir todavía más llanto. Y estamos hablando de una simple manzanilla. Efectivamente. Entonces, para eso hay que estar bien informado, hay que ir al especialista que corresponda como naturópata, que sabremos las dosis adecuadas, y no hay que pensar, bueno, mi abuela le daba manzanilla, pues nada, pon manzanilla al saco. Va a ser irritativa. Entonces hay que saber qué hacemos, en todos los sentidos. Sí. Lo que es importante es tener en cuenta lo que hemos dicho antes de la causa, el efecto. Tenemos la tendencia lógica a buscar remedios mágicos. Es algo humano, hay que entenderlo. Sí. ¿De acuerdo? Siempre que algo, algún producto, sea lo que sea, nos puede hacer sentir mejor o bien, pues lógicamente lo cogemos, lo probamos y tal. Exacto. Sin embargo, hay que entender la causa de la Primero hay que encontrar la causa. Sí, ¿por qué? Porque pongamos el ejemplo de la manzanilla que has dicho. Entonces, la manzanilla, pues bueno, pues en menor medida que un fármaco, pero tiene unos efectos farmacológicos. Bien. Lo que pasa es que hay poca dosis y por tanto no afecta. No hay un efecto, hay una cosa para... Ahora bien, lo que ocurre es que, claro, cuanta más manzanilla tomes, pues más efecto farmacológico habrá, la dosis. Y luego también puede haber el acostumbramiento, la dependencia, es decir, que, claro, si siempre estás tomando manzanilla, pues puede ocurrir que llegue un momento en que ya no haga efecto o que necesites más y más dosis. Bien. Tanto si hablamos de manzanilla como si hablamos de cualquier otro tipo de ayuda de carácter físico, hay un problema. El problema es decir, a ver, no duermas. No duermes. ¿Por qué? La causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con los fármacos para dormir? Bueno, pues te dan hipnóticos, te dan sedantes, te dan todo esto, que es lo mismo, o sea, te están adormeciendo, te están induciendo un descanso de manera artificial, forzada, pero no están tratando la causa. Entonces, cuando una persona no duerme bien, hay que analizar muy bien cuál es la causa o las posibles causas, porque puede no haber una única causa, sino que puede ser de un solapamiento de varias razones. Puede haber estrés, preocupaciones, puede haber una enfermedad, un malestar, puede haber, por ejemplo, cenas excesivas, copiosas. Porque una persona, si cena excesivamente, pues esto le puede repercutir en el sueño. Puede ser pues que no haya suficiente oscuridad en la habitación, o que en la habitación pues hay ordenadores, hay móviles, hay muchas causas. Entonces, normalmente, en muchísimas ocasiones, por lo menos yo que me encuentro en la consulta, es que la persona pues le cuesta, por ejemplo, conciliar dormir. Bueno, pues entonces para conciliar el sueño, normalmente se aconseja probar un poco con melatonina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre muchísimo es que a las 3 o las 4 de la madrugada se despiertan. Es decir, que cuando el cuerpo, el cerebro, ya ha descansado, ha hecho el sueño profundo indispensable, necesario para sustituir, para renovarse y tal, luego ya en cuanto recupera la energía, como que tiene preocupaciones importantes en su cabeza, en su mente, pues en cuanto recupera la energía, ya su cabeza ya empieza a pensar y a dar vueltas y vueltas y vueltas a lo que tiene que hacer mañana y tal cual. Y entonces todo esto requiere un tratamiento, digamos, psicológico, un tratamiento
De saber desconectar, enseñarte a Aprender a desconectar. desconectar, aprender a dejar las preocupaciones para el día siguiente, Para el día porque siguiente. ahora por la noche, ¿qué vas a hacer en la cama? ¿Vas a solucionar algo? No, lo que necesitas es dormir. Yo descansar. siempre... Cuando te levantes, ya te veremos. ocuparás, porque se trata más de ocuparte que de preocuparte. Correcto. ¿Vale? Correcto. Entonces, pues bueno, pues es todo esto. Yo cuando me visitan siempre les recomiendo lo mismo. A ver, todas las preocupaciones, que los trabajos que tenemos que hacer mañana y lo que hay que hacer y tal, apuntarlos en la agenda. Y dejarlos ahí para que estén ahí. Y de alguna manera los depositas en la agenda como si la agenda te hiciera de guardia, de custodia. Y tú sabes que no se te va a olvidar nada, por lo tanto no tienes que volver a pensar y simplemente entra en el descanso que te toca y a partir de ahí mañana a lo mejor como hacemos nuestros viajes y salimos por ahí de paseo, nos levantamos diciendo ¡ay, eureka! Ya sé la respuesta. ¿Por qué? Porque has permitido que tu cerebro descanse bien y todo se produzca como se tiene que producir y automáticamente mañana te pones ante esta agenda que había 10 cosas complicadas y tienes respuesta para 5. Y ha sido por un buen sueño reparador. Sí. Y no se soluciona con preocuparte, sino que hay que ocuparse mañana de a ver qué acontece. Sí. El hecho de estar siempre que lo guardas todo en la cabeza, vas dando vueltas a todo esto, favorece una ansiedad generalizada. Que la ansiedad es el trastorno más abundante que hay en todo el mundo, en la sociedad. Lo que pasa es que ocurre que no está del todo diagnosticado. Exacto. Ni tratado. Entonces se va dejando como, oh, mira, yo soy así, doy vueltas a todo y tal y cual. Pero, digamos, es una mala costumbre. Es una mala costumbre que no saca ¿vale? nada. Pero que se puede modificar. Pero la persona tiene que, de alguna manera, aprender a dar tantas vueltas a las cosas, a no preocuparse tanto, sino a ocuparse más. Exacto. Lo que Mañana pasa es sobre que la agenda me ocupo. Sí, lo que pasa es que la ansiedad tiene, digamos, un origen, suele tener un origen infantil, en la etapa infantil, que es cuando la persona se forma, cuando el cerebro se va formando y va adquiriendo, digamos, los hábitos, cómo afrontar los problemas, cómo afrontar la vida. Entonces, en muchísimas ocasiones, la mayoría de las veces, cuando hay ansiedad, paralelamente hay inseguridad, puede haber incluso baja autoestima en muchas ocasiones, y esto se suele formar en la infancia, y bueno, pues puede haber, pues porque el niño o la niña ha percibido inseguridad, incluso puede ser en la madre, en la abuela, o un padre muy exigente y tal. Entonces, su cerebro, que está en plena formación, pues mimetiza esos comportamientos, como algo para el suyo propio. estos miedos, entonces los hace suyos. Claro. De manera que aquella persona se está acostumbrando a comportar de una manera ansiosa. ¿Vale? Porque claro, esto que estabas contando viene en relación que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y puede tener emociones, puede tener altibajos o situaciones difíciles durante su embarazo, pensar que todos los miedos de esa madre van a transferirse al feto. ¿Por qué? Porque ese feto está recibiendo esas informaciones, ese campo, y no sabe y no puede diferenciar si son sus miedos o los de su mamá. Entonces, al nacer, ya es un niño que te puede llorar mucho, que está muy inseguro, porque ha recibido la información de la madre directamente. Exactamente. Entonces, en muchos casos, cuando hacemos el tratamiento, viene la persona pues, para intentar arreglarla o mejorar su ansiedad, pues prácticamente, vamos, literalmente sí quiere decir, a ver, estos miedos que yo tengo, no, en realidad no son míos, se los devuelvo a mi madre, toma mamá, te los devuelvo. Son tuyos. Estos miedos son tuyos, no eran míos. No eran míos, exacto. Entonces, pero claro, reconocerlo es importante, porque mientras tú no aceptas y te das cuenta de que no te pertenecen, no se los puedes devolver. Exactamente. Con lo cual estás cargando esa mochila toda la vida. Sí, porque de alguna manera podríamos decir que cuando una persona pues crece y tiene una formación y tal, digamos, imaginemos que somos como un ordenador que funcionamos con un programa, ¿no? Que Exacto. tenemos nuestro disco duro, ¿no? En tu caso, por ejemplo, María, pues María versión 1.0. Exacto. Vale, muy bien. ¿Qué contempla esta versión? Pues contempla pues, que eres una niña de 8 años,
que eres vulnerable, ingenua y tal, lógicamente necesitas la protección, la orientación de la madre y tal, ¿vale? Entonces, pues claro, pues tienes miedos, tienes inseguridades. Muy bien, digamos que sería lógico en tu versión de niña de 8 años, la versión 1.0. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto lo interiorizas como si fuera tu forma de ser. Bueno, son ¿vale? afirmaciones que Y la perpetúas, la mantienes durante los años. Y entonces vas creciendo, te vas formando como mujer, como persona, y vas adquiriendo experiencia, conocimientos, habilidades y tal, que hacen que seas una persona mucho más capaz. Ya dejas de ser la niña vulnerable, y por tanto aquellos miedos que tuviste que eran en cierto modo lógicos a los 8 años, ya no son lógicos que los mantengas cuando tienes 40, 50 o 60 años. Ya no corresponden. No, claro, ¿qué hay que hacer? Es tu disco duro, esa versión que tú utilizas de María 1.0, hay que actualizarla a María 6.0, que contemple la persona que tú eres ahora. Y por tanto, lo que te daba miedo antes, lo que te asustaba antes y tal, o la inseguridad que tenías en un momento dado cuando eras más jovencita, pues ya no tienes por qué tenerla, porque tú eres una persona capaz de resolver cualquier problema potencialmente, puedes enfrentarte a lo que sea, puedes, ¿vale? Entonces es esto. Y es muy complejo, pero nada más es que son cosas adquiridas y son proyecciones de tu madre o de tu padre. O sea, piensa que sin quererlo, muchas veces los padres proyectan sus ansiedades en esa niña o en ese niño, porque yo quería ser médico y no lo he conseguido, quiero que mi hijo sea médico. ¿Tú le has preguntado a qué ha venido tu hijo a la vida? Eso no se lo has preguntado. Tú has decidido que como yo no he podido conseguirlo, mi hijo será mejor y lo va a conseguir. Entonces le estás haciendo una obligación que no corresponde. Hay que sentarse con esa personita y decirle, ¿qué te gustaría hacer, cariño? Y aceptar. Hay que respetar cada uno, porque incluso vemos, por ejemplo, hermanos que son diferentes uno del otro. Sí, sí. Claro, si la influencia de los padres fuera decisiva, determinante, todos los hermanos serían iguales, todos los hijos serían iguales. Sin embargo, no es así. No es así, porque cada uno tiene su función. Porque la base es que cada persona es como es, tiene su base. Lo que ocurre es que algunos son más influenciables que otros, y entonces la influencia de los padres, o de amigos, o de escuela, o de lo que sea, pueden interferir o pueden de alguna manera distorsionar, desviarse del objetivo realmente de la personalidad de aquella persona, ¿vale? Y entonces nos podemos encontrar con personas que llega un momento, por ejemplo, yo me encuentro mucho con personas que a los 50 años vienen a la consulta, porque 50 años es la edad en que coincide que me vienen más gente a la consulta. Es una cosa curiosa, es como si la gente estuviera 50 años aprendiendo a vivir, aprendiendo a saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y a los 50 años como si dijera, estoy a la mitad de mi vida. ¿Y qué he hecho? ¿Y qué he hecho? No estoy bien, no acabo de entender, hay cosas que no cuadran, y ahí tengo que cambiar. Entonces vienen. Y entonces yo les doy un replanteamiento, un objetivo, una perspectiva totalmente distinta, para que puedan entender que ellos realmente no son lo que les han dicho que son, o lo que parece ser que son, sino que les digo realmente, a ver, tú eres hija de unas circunstancias, de un desconocimiento, de una desinformación, pero todo esto puede cambiar. Lo que tienes que hacer es reconocerte realmente lo que es tuyo y lo que no es tuyo, reconocer realmente lo que tú quieres y lo que no quieres. De manera que a partir de ahora tu camino sea más armónico, más conforme a lo que realmente tú quieres y necesitas. Exacto. Y no a lo que quieren los demás. Sí, ahí es donde uno hace sus planteamientos de vida y tiene que encontrar estas respuestas, y por lo tanto van a buscar el especialista adecuado para que les ayude a encontrar ese camino, pero tú realmente lo que le vas a aclarar sus dudas, los vas a acompañar, que es lo que suelo hacer yo también, el acompañamiento, pero el trabajo es personal de cada uno. Totalmente. A cada uno se ha de implicar, o sea, tú no puedes llegar a nuestras consultas y decirnos, bueno, yo es que quisiera pastilla de color de rosa porque no duermo. Y yo suelo decir lo mismo, digo, perdón, la pastilla de color de rosa no es seguro, aquí no hay pastillas de color de rosa. Aquí hay un trabajo y una implicación personal para conseguir lo que usted busca.
que es encontrarse a sí mismo. Pero solo usted se va a encontrar. Yo le voy a intentar ayudar en el camino y por lo tanto vamos a hacer un viaje a León, vamos a subirnos al tren, usted lleva su maleta, yo llevo la mía, pero no la voy a coger en brazos. Hacemos el camino conjunto y yo hago el acompañamiento. El trabajo es suyo. Exactamente. O sea, en realidad lo que hacemos es hacemos una alianza. Exacto. Es decir, Sí. una alianza donde no llega el paciente, llego yo, y donde no llego yo, llega ella. Exacto. ¿Vale? Se da cuenta de Para que te dice. juntar fuerzas y tal. Entonces yo en realidad soy un facilitador. Exacto. Facilitador para que pueda hacer el cambio, la mejora. Exacto. Aunque en realidad el cambio lo hará la persona. Está haciendo de espejo. Porque, como me he dicho antes, cuando se buscan remedios mágicos y tal, y esto va bien para esto, y eso va bien para lo otro, se buscan cosas, y en realidad buscamos fuera cuando la solución la tenemos dentro. Entonces, mi función prioritaria es entrar dentro de la persona, porque de alguna manera me lo han reconocido muchísimos pacientes que tienen una fuerte empatía, una capacidad para ponerme dentro de la persona, entonces sentir lo que siente, Exacto. porque es la manera de poder entenderla realmente. Y entonces le ayudo a que utilice sus propios recursos para que pueda cambiar. Entonces, claro, cuando hacemos esto estamos trabajando sobre la causa realmente, sobre los propios recursos de la persona, con lo cual a medida que voy mejorando, esas mejoras quedan en el propio poder de la propia persona. Porque lo ha trabajado. La estamos empoderando. Exacto, estamos empoderando. Empoderándola y ha trabajado desde ella. Si trabaja desde nosotros, realmente cuando no estemos, ¿qué harán? Y claro, si trabajan desde ellos, se queda una grabación, una información propia que va a ser su herramienta para el futuro. Eso es lo bueno, ¿no? Bueno, casi nos vamos acabando el tiempo y no hemos hablado de tu libro, pero vamos a hacer una cosa. Yo te convido a seguir este libro a lo largo del tiempo y él va a ser nuestro trabajo de cabecera para ir introduciendo a la gente en varios capítulos y varios temas muy importantes. ¿Te parece, José María? Me parece estupendo. Pues hasta aquí. Ahora, por hoy lo dejamos porque el tiempo se acaba. Os damos las gracias porque sabemos que nos seguís, estáis al otro lado en la distancia, pero os sentimos cerca por las me gustan que llegan al canal, por vuestros comentarios, y yo os doy las gracias y sigo en ello trabajando con grandes personas como José María, que está a mi lado. Como profesional de la psicología, creo que os va a servir muchísimo para aclarar dudas. Así que hasta aquí, hoy nos despedimos y prometemos volver pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. José María, nos despedimos. Hasta pronto.